El tema para nosotros en esta ocasión es: sigamos a Jesús, tomemos la decisión de seguir a Jesús. Y quiero decirles que es una decisión voluntaria. Y vamos a leer en la Escritura, por lo menos vamos a tener un par de pasajes que nos hablan de esta decisión. Estamos en en Lucas 9, versículos, Lucas 9, versículos 57 hasta el 62. Lucas 9, 57 al 52. Y después, más adelante, veremos otro pasaje que tiene referencia muy concreta a este tema. El título que le han puesto en la Biblia, por lo menos en este momento, dice: los que querían seguir a Jesús. Y dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que Dios nos ayude a entender plenamente este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas. Pedimos al Señor que sea de gran bendición para todos. Un dato interesante para entender el discipulado cristiano es que el seguimiento de Jesús, para seguir a Jesús, Él toma la iniciativa, Él convoca, Él nos llama, Él nos invita. De eso lo vemos cuando Él selecciona a sus primeros discípulos, allí en Marcos 1, capítulo 16 y 19, y en Marcos 2, 13 y 14, cuando Él hace un llamado a Simón, a Andrés, y comienza a formar su cuerpo de discípulos. Y la historia, ese tipo de historia de donde Jesús está invitando a personas a que tomen la decisión de seguirle, se repite a través de la historia muchas veces. Y se repitió en mi vida y se la repitió en la vida de cada uno de nosotros. El Señor nos invita. La Escritura dice también que el Señor toca la puerta de nuestro corazón y nos invita. Queremos que abramos nuestro corazón. Pero al final Él no va a entrar a la fuerza, ni nos va a imponer a que aceptemos esa invitación a seguirle, pero esa invitación tiene ciertas características. Pero es una historia de cada vez que Él fue escogiendo sus discípulos, fue así, en base a una invitación, a una selección que Él hizo. Y hermano, el seguimiento, seguir a Jesús, no se impone, requiere una decisión voluntaria. Yo puedo decir que hay muchas personas que escuchan el Evangelio, escuchan la enseñanza, escuchan la palabra de Dios, tal vez muchas veces escuchan la invitación del Señor a abrir su corazón y entregarle su vida y seguirle y obedecerle, pero las personas no toman esa decisión y deciden no hacerlo.
Jesucristo no fuerza a nadie a ser su discípulo. Él llama, pero deja a cada persona la libertad por aceptar o rechazar la invitación. Después de todo, seguir a Jesús tiene un costo también. Generalmente esta oferta, este llamado, esta invitación a seguir a Jesús viene como parte de la enseñanza y de la posibilidad de obtener una salvación. Y el obtener esa salvación por la cual ya Cristo pagó es gratuita. Pero el costo de seguir entonces en el camino del Señor sí tiene un precio. Y muchas veces el problema de muchas personas que no quieren o no aceptan la invitación de Jesús es o porque no. Muchas personas aceptan la invitación pero sin calcular el costo. Y en el camino entonces ya no pueden seguir con lo que habían pensado, porque no calcularon el costo. Eso lo acabamos de leer en el pasaje. Pero hay otros que tal vez sí calculan el costo y no están dispuestos a pagar el costo. No están dispuestos a renunciar a ciertas cosas o a hacer ciertas cosas. Entonces, si no estamos dispuestos a pagar el precio, nos cuesta aceptar la invitación a seguir a Jesús. Que a veces queremos obtener la salvación que Él nos ofrece, con todas las bendiciones que eso implica, pero no queremos pagar el precio de lo que implica entonces seguir a Jesús. Y esa es la parte en que el Señor está haciéndonos un llamado en esta ocasión. ¿Cuál es el costo de ser discípulo de Jesús? ¿Cuál es el costo del discipulado? Y es que, hermanos, Jesús nos invita, nos llama, pero Él exige, ¿cómo lo diría? Él exige a los que decidimos seguirle lealtad absoluta, entrega completa. No puede ser verdadero discípulo de Jesús si no comprometemos la lealtad a Él por encima de cualquier otra lealtad. Y esto nos lleva a la experiencia de los cristianos en las primeras épocas, y aún hoy. Pero en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, la realidad planteaba un riesgo de vida para los que aceptaban seguir a Jesús. Porque el que aceptaba aceptar y entregar y obedecer y aceptar el señorío de Cristo voluntariamente, se enfrentaba a la realidad de que ser cristiano implicaba que tenía que escoger entre lealtades, o era lealtad al César, al rey o a otros ofrecimientos, o era lealtad a Jesús. Y muchísimos cristianos prefirieron entregar sus vidas, optaron por sacrificarse antes que renunciar a su fe, porque entendieron que el llamado de Jesús implicaba lealtad absoluta. Ahora, esto quiero decir que el costo, eso tiene un costo, el discipulado tiene un costo, el ser seguidor de Jesús tiene un costo. Pero yo sí quisiera decirle, y creo que los hermanos aquí seríamos testigos de eso, vale la pena pagar el precio. Vale la pena. Hay resultados, hay evidencias, hay aspectos de nuestra vida que nos muestran que sí vale la pena tomar esa decisión de obedecer a Jesús, a pesar de que tengamos que pagar un precio, a pesar de que tenemos que renunciar tal vez a algunas cosas. Es necesario tener, como decíamos anteriormente, el seguir a Jesús requiere una lealtad absoluta. En este pasaje de Lucas, hay otro pasaje también que está también en Lucas 14, que trata también de tres conversaciones que ustedes podrán verlas. En este pasaje de Lucas 9
se registran 3 conversaciones que tienen en común el mismo tema, el seguimiento de Jesús. Pero únicamente en el segundo caso Jesús invita a la persona a seguirle, mientras que en el primero y en el segundo la persona es la que toma la iniciativa de decir que quiere seguirlo. Nosotros vemos que esto es lo que sucede durante los últimos viajes de Jesús, precisamente hacia Jerusalén, acompañado desde Galilea. En Jerusalén va a ser crucificado, pero sus seguidores, incluyendo a sus discípulos, esperan coronarlo como rey en la ciudad de David. Eso lo pueden ver en el Evangelio de Marcos capítulo 10. Y veamos rápidamente las 3 conversaciones. La primera está en los versículos 57 y 58 del 9, Lucas 9. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En el camino, alguien se ofrece a ser seguidor de Jesús. En Mateo 8 dice que era un escriba, es decir, un estudioso de la ley de Moisés. ¿Cómo le responde Jesús a esa oferta de quiero seguirle? Vemos lo que dice el versículo 58, que en otras palabras dice: yo no estoy en condiciones de ofrecerles a mis seguidores seguridad económica, ya que ni siquiera cuento con techo propio. O sea, es como quien dice: si quieres seguirme porque piensas que yo te puedo garantizar prosperidad o dinero o bienestar económico, yo no puedo ofrecerle a ninguno de mis seguidores prosperidad económica, pues yo mismo ni siquiera tengo techo. No es en búsqueda de bendiciones materiales o de beneficios materiales o económicos que se toma la decisión de seguir a Jesús, y eso él lo plantea muy claramente. Lo único que dice Jesús: yo ofrezco, es una relación personal que haga posible que quien me sigue conozca a Dios como Padre y se deleite en cumplir su voluntad. Es lo único. Que yo pueda transformar su vida de tal manera que pueda cambiar su relación con Dios como Padre. Su respuesta no deja lugar, no deja ninguna duda en cuanto a una enseñanza que está dando, llamándose el Evangelio de la Prosperidad. No hay nada aquí que dé fundamento para pensar que algo que nos debiera motivar para seguir a Jesús es porque vamos a ser prósperos, porque vamos a tener riquezas, porque por seguir a Jesús vamos a tener abundancia. Y eso no quiere decir que no la podamos tener, eso quiere decir que no es esa la razón por la cual seguimos a Jesús. Y que a lo mejor en la historia de la iglesia hemos visto muchas personas que sí han podido seguir a Jesús teniendo prosperidad o han llegado a tener bendiciones materiales. Pero muchos también no han tenido esa posibilidad, pero han seguido a Jesús y han sido fieles y han tenido una nueva relación con Dios por medio de Jesús, pero no a cambio, no como un canje entre seguir a Jesús y prosperidad económica. Y eso queda muy claro aquí en esta primera conversación. La segunda conversación está en los versículos 59 hasta el 60, que dice así, 59 al 60. Y dijo a otro, sígueme. Esa es donde sí Jesús lo invita.
Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y no va a entrar a analizar muchas cosas allí en el contexto teológico. Pero en este caso Jesús toma la iniciativa de invitar a la persona a seguirle, como puede habernos sucedido a nosotros, que llegamos y tuvimos la oportunidad de que Jesús, a través de alguien o a través de alguna situación, Jesús nos invita a seguirle. Y así pasó en la primera selección de sus discípulos. Él invitó a sus primeros discípulos. Y a través de la historia ha habido la oportunidad de que algunos el Señor los va a buscar directamente y los invita para seguir al Señor. Pero en este caso, Jesús invita a la persona a seguirle. ¿Cómo responde el invitado? Según la costumbre judía, hermano, escuche bien, cuando una persona fallecía, se le enterraba de inmediato, pero un año después se desenterraban sus huesos y el hijo mayor tenía la responsabilidad familiar y a la vez religiosa de ponerlos en una caja especial y darle sepultura definitiva. Lo que este invitado pide entonces es un plazo, pide el plazo de un año para cumplir con esta responsabilidad antes de comprometerse a seguir a Jesús. Y la respuesta de Jesús es que si el invitado quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que dar, fíjese, tiene que dar prioridad al llamado de Jesús a seguirlo en su servicio al reino por encima de cualquier, es la enseñanza, por encima de cualquier otro compromiso. ¿Y cuánto nos cuesta muchas veces romper o salir de estos compromisos que tenemos previamente solamente porque no queremos renunciar a esos compromisos familiares o religiosos por seguir a Jesús? Comparto un poquito un testimonio personal. Cuando yo acepté al Señor hace unos cuantos años, yo iba de aquí de Panamá rumbo a Colombia a entrar a estudiar a la universidad. Entramos a Barranquilla, donde tenía familia, pero yo iba posteriormente rumbo a Cali. Y ahí en Barranquilla mi mamá se enferma y tiene que estar hospitalizada, y se hospitaliza precisamente en lo que existía, no sé si sigue existiendo, lo que se llamaba la Clínica Bautista, un poco parecido a lo que está en Costa Rica, la Clínica Bíblica. Mi mamá está ahí hospitalizada. A través de esa situación de hospitalización yo conozco a un pastor, mi abuela iba a una iglesia, yo conozco a un pastor, yo no estaba vinculado con la iglesia evangélica, así que comienzo a conversar con el pastor, y bueno, en ese camino suceden muchas cosas y el Señor me invita a seguirle y yo acepto seguirle, pero ante la realidad de cambiar todo el proyecto que yo tenía, tanto en el camino de mi fe como en el camino de lo que iba a estudiar, ya entonces yo sentí el llamado de Dios para servirle en el ministerio, y ya no iba para la universidad, sino que iba para el seminario. Pero yo tenía que tomar la decisión de si eso era lo que iba a hacer o iba a seguir con los planes que tenía. Y mi mamá me dice, yo no es que estoy en contra de que vayas al seminario, pero yo prefiero que vayas a la universidad, termines tu carrera y después si quieres puedes ir al seminario. Pero yo sentía que el llamado de Dios era inmediato, era inminente. El llamado de Jesús era para que entregara mi vida a servirle inmediatamente. Entonces yo tomo la decisión de decirle, no, yo voy a ir a prepararme para el ministerio. Y mi mamá, que posteriormente llega a conocer al Señor y se entrega y llega a ser una líder activa de la iglesia, me dice, bueno, si tú decides quedarte para ir al seminario, entonces yo me regreso para Panamá, pero no cuentes más con mi apoyo.
La decisión ahí podría haber sido, bueno, mejor me voy para la universidad. Yo estaba joven, estaba empezando mi vida espiritual, no tenía mucha experiencia ni formación en el campo laboral, o sea, siempre había sido un hijo de familia sostenido por mi casa, así que era una decisión no fácil, porque me ponía en las manos de no saber qué hacer para poder subsistir, y tenía que escoger, o obedecía a lo que el Señor me ponía en mi corazón, o sencillamente hacía lo que mi mamá decía que tenía que hacer si quería contar con su apoyo. Yo doy gracias a Dios, hermano, que yo decidí obedecer al Señor. Y renunciar en ese momento a ese proyecto, a esa relación. Mi mamá se regresó a Panamá, duramos un par de años casi de incomunicados, pero yo siempre lograba mandarle algún tratado, algo. Yo doy gracias a Dios porque mi mamá después acepta también a Cristo, se compromete con el Señor y sirve al Señor por muchos años, de verdad, aquí y en otros lugares en América Latina. Entonces, el precio era difícil en ese momento. Lo que el Señor esperaba de mí era una consagración total a Él. Y yo no estoy diciendo que cada vez que llame a alguien va a ser para que deje lo que está haciendo y se vaya al seminario, pero sí tiene que determinar cuáles son sus prioridades, obedecer al Señor o obedecer otros compromisos que ya tiene preparado antes de haber conocido al Señor. Así que, por encima de cualquier responsabilidad, cualquier compromiso familiar, no puede lograrse el objetivo de seguir a Jesús si uno no está dispuesto a perseverar en ese objetivo a tal punto que incluso sus relaciones familiares más cercanas ocupen un lugar secundario y que la relación con el Señor sea la relación principal, primordial. Dice el Señor Jesús, dice, el que no es capaz de renunciar padre, madre, etcétera, y dar toda una lista, no es digno de mí. Y no es que Él esté en contra de la familia, ni que esté en contra de obedecer a los padres, ni nada. Pero ante nuestra realidad con Dios, cualquier otra relación de cualquier tipo, familiar o la que sea, la relación con seguir a Jesús debe ser la más importante. Y si tenemos que renunciar a cualquier otra situación por seguir a Jesús, debemos hacerlo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, en esta experiencia. Y la misma exigencia se da, pues, en este pasaje en relación a la realidad que vive esta persona. Y vemos nosotros el último pasaje, la última conversación, dice, entonces también dijo otro, seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Nuevamente, una situación de despedirse o de posponer la decisión de seguir a Jesús. Ahora no, después te voy a seguir. Y yo sé de muchas personas que me han dicho, en un momento de invitarle a seguir a Jesús, yo no voy a entregar mi vida a Jesús, tal vez porque tiene un costo muy alto, tal vez porque no estoy dispuesto a seguirle con las exigencias, pero tengo tiempo, yo estoy joven y eso lo puedo hacer más adelante. Pero aquí el Señor está diciendo que esa decisión de seguirle a Él no tiene posibilidad de posponerse. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto del reino de Dios. Ninguna relación, ningún compromiso, ni ningún beneficio está por encima del seguimiento a Jesús. Y les digo, pareciera un costo. Después en el pasaje de Lucas, el segundo pasaje de Lucas, habla de personas que van a construir y no calculan el costo. Es importante, hermanos, que calculemos el costo. Es importante que nos demos cuenta que el decidir a Jesús tiene un precio y hay un costo que pagar, el seguir siendo un discípulo de Jesús. Muchas veces no calculamos el costo de construir un edificio
o de hacer algo y después resulta que no lo podemos hacer. Pues así pasa con el Señor Jesús. Si nosotros no estamos claros en lo que implica seguir a Jesús, lo que Él demanda, lo que Él exige, lo que se espera de nosotros, y decidimos así, a la ligera, rápidamente, hacer una decisión, después nos damos cuenta que no estamos dispuestos a pagar ese precio y entonces no podemos seguir adelante. Tomando en cuenta el alto costo de seguir a Jesús, tiene mucho sentido su amonestación sobre la necesidad de calcularlo como quien quiere construir una torre. Tiene que calcular todo lo que va a hacer para estar seguro de que tiene el dinero para terminarla. Eso dice el segundo pasaje. Como debe hacer un rey que está a punto de ir a la guerra contra otro rey, tiene que calcular cómo están, qué cantidad de hombres tiene, cómo está su ejército para saber si con 10.000 puede enfrentar a 20.000. Calcular el costo. O más bien, si debe enviar una delegación y concertar la paz. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo, dice el versículo 33. Es decir, que su fe, su esperanza, su confianza no está en otras cosas, no está en otros bienes, no está en otras personas, está en nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Quien no está dispuesto a calcular el costo del seguimiento a Jesús está en peligro de confundir la gracia de Dios. La gracia de Dios es la base de la relación con Él. Lo que Bonhoeffer, este autor y pastor en Alemania, denomina la gracia barata, es decir, una gracia sin seguimiento, una gracia sin compromiso, una gracia sin cruz, una gracia sin Jesucristo vivo. Y sí, la gracia, la salvación es por gracia, es por fe, es gratuita, pero implica un compromiso de seguimiento del discipulado. Y hay precios que pagar y hay cosas a las cuales renunciar. Pero como les dije al principio, creo que todos aquí que hemos aceptado a Cristo podemos decir que vale la pena pagar el precio. Que vale la pena pagar el precio para ser cristiano, porque de una o de muchas maneras Dios ha bendecido nuestras vidas en medio del precio que hemos tenido que pagar y nunca nos ha dejado solos y ha cumplido su palabra que dice: yo estaré con ustedes todos los días. Y el Señor va a estar con nosotros y ha estado con nosotros todos los días, en los años y los días buenos y los días difíciles, en los días de bienestar y en los días de dificultad, en los días de prosperidad o en la vida de escasez, en los días de enfermedad o en los días de salud. El haber sacrificado o puesto nuestra prioridad en Jesús por encima de cualquier otra cosa o de cualquier otra relación no nos ha defraudado y no le va a defraudar a usted. Pero tenemos que pensar seriamente en que seguir a Jesús implica un compromiso, implica un costo, hay que pagar un precio. Ser salvo, obedecer a Jesús, aceptar a Jesús es por fe, es gratis, pero seguirlo implica un precio, el precio del discipulado. Y Bonhoeffer escribió un libro que lo llamó La gracia barata, que es cuando ofrecemos el Evangelio con una gracia que parece como que no tuviese ningún precio, y es un Evangelio como que fuese de oferta y demanda. No, ese no es el Evangelio que el Señor ofrece. El Señor ofrece un compromiso con Él y comienza a estar con nosotros y nos va a cuidar y nos va a bendecir y va a estar con nosotros, y no garantiza prosperidad, ni bienestar, ni bienes materiales, ni nada, pero sí promete estar con nosotros en todo momento hasta el fin. Oremos, hermano. Señor, gracias por hacernos pensar y recordar
el compromiso que tenemos al tomar la decisión de seguirte a ti. Permite, Señor, que en esta ocasión, si hay alguien que no ha decidido entregar plenamente su vida a Jesús, lo pueda hacer allí donde está, Señor. Que aunque podamos ver que tiene un precio y un costo, pueda entender que lo primero que tiene que hacer es abrir la puerta de su corazón, que el Señor le invita y Él le ofrece la salvación y la vida eterna y una vida nueva y abundante aquí en la tierra, pero en la cual no nos garantiza que no habrá dificultades, que no enfrentaremos contratiempos, que no será todo fácil, pero que Él estará con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner al Señor Jesús por encima de cualquier otro compromiso, por encima de cualquier otra relación, por encima de cualquier otro interés, y que nuestra prioridad sea declarar y vivir con un principio importante: Jesucristo es el Señor de mi vida. Y si es el Señor de mi vida, Él me gobierna y yo lo obedezco. Y hago precisamente lo que es su voluntad. Gracias, Señor, porque Jesús es el Señor de nuestras vidas. Bendice a cada persona. Permite que podamos tener ese compromiso de tener a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, y que estemos dispuestos a pagar el precio que sea por la bendición de tenerlo como nuestro Salvador, pero también como el Señor de nuestras vidas. Bendice nuestra familia y bendice nuestro testimonio por donde quiera que estemos, y que al final de nuestras vidas la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén.